Bienvenidos amigos, a todos aquellos que se están conectando en este momento y a los que se van a conectar. Y si es por primera vez que te vas a conectar con nosotros, pues te damos la más cordial bienvenida. Yo soy Armando Chávez, pastor de Vino Nuevo, y me da mucho gusto estar con ustedes. Qué bueno que se conectan, como cada miércoles. Estamos compartiendo el libro de Apocalipsis, uno de los libros que pues muy controversiales, que en ocasiones no entendemos, y ya llevamos 3 capítulos. Hoy vamos a comentar el inicio del capítulo 4, versículos del 1 al 11. Es increíble, interesante, es algo sobrenatural. Me voy a atrever a comentarlo porque es algo que no es tan fácil. Pero quiero decirles, queridos amigos, que estas visiones que Juan tiene acerca del reino de Dios, donde mora el Señor, ya la habían tenido los profetas. En el Antiguo Testamento, tanto Ezequiel como Isaías y otros profetas habían tenido estas visiones del reino de Dios, del lugar donde mora Dios. Yo quiero hacer un paréntesis. Adán fue creado para que él tuviera acceso a la presencia de Dios. Dios tenía en su mente que Adán conociera estos secretos que fueron vedados, que fueron quitados. Dios tenía preparado para Adán grandes, increíbles sorpresas, y que como su hijo, sin pecado, porque nadie puede acercarse a Dios si tiene pecado. Lo vuelvo a repetir. Nadie puede conocer y acercarse a Dios, y menos al trono de Dios, con pecado. Entonces Adán no tenía pecado, y Dios tenía dispuesto que estas revelaciones que los profetas tuvieron, tanto Isaías como Ezequiel, como Jeremías, como Zacarías, de ver el trono de Dios, la presencia de Dios. Daniel también tuvo estas visiones del reino de Dios. Pues esto estaba preparado para Adán. Y si vamos a leer este pasaje de Apocalipsis 4, nos vamos a dar cuenta la maravilla excelsa del trono de Dios. Quiero leerles estos pasajes. Vamos a hacer lo posible por comentarlos rápidamente, por leerlos y comentarlos de una manera despacito. Me atrevo a hablar de estos pasajes. Ahora, no solamente le sucedió a Juan. El día de hoy, en pleno siglo XX, y a través de los siglos, la iglesia cristiana, también muchos cristianos han sido arrebatados al reino de Dios y han visto al Señor en su trono. Han visto su corte celestial. Han tenido la experiencia de ver el reino de Dios. Es decir, no estuvo solamente revelado a Juan y a los profetas, o incluso al apóstol Pablo. El día de hoy yo conozco personas que cuando comienzan con ese avivamiento del Espíritu Santo, yo he platicado con ellos, ellos han visto al Señor, igual que Juan, igual que Pablo, igual que los profetas. Así que esto no es algo que estamos inventando, es un delirio, un problema psiquiátrico. No, es algo real que te puede suceder a ti cuando te entregas al Señor de todo corazón. Entonces dice la Escritura: entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Dice la Escritura: vi una puerta abierta en el cielo. ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque antes de Jesús, estaba cerrado el reino de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 5 que nosotros hemos tenido acceso a esta gracia, entrada a la presencia de Dios. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Quiere decir que cuando viene Jesús
cuando él es bautizado, dice la Biblia que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz fuerte. Y lo mismo que Juan lo tuvo, esta experiencia, la misma experiencia que tuvo Jesús cuando fue bautizado. Se abre el reino de Dios. 400 años había estado cerrado el reino, pero cuando viene Jesús se vuelve a abrir el reino, no solamente para Jesús y sus discípulos, sino para toda la iglesia. Y esto es algo increíble. Dice, vi una puerta abierta en el cielo. Es decir, que está abierta la puerta del reino para los creyentes, para los cristianos. Y cuando tú hablas con Dios y cuando tú te acercas al Señor, Él está dispuesto a escucharte porque la puerta ya está abierta en el momento del bautismo de Jesús. Ahí se abrió la puerta para que tú puedas hablar con Dios y tener experiencias sobrenaturales que nunca antes habías experimentado en tu vida. Y cuando se abre el reino de Dios, querido amigo, quiero decirte que Dios habla. Cuando se abrió el reino de Dios en el bautismo de Jesús, el cielo se abrió, Dios habló. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y cuando Moisés subió al monte, dice la Biblia que Dios hablaba como un estruendo. Había fuego, había terremotos, había cosas sobrenaturales de tal manera que los ancianos que subieron con Moisés se quedaron espantados. Y el pueblo también, porque dice que la Biblia que en el monte había truenos, relámpagos, y la voz tan fuerte que no la podían soportar. Dice la Biblia, me habló como un toque de trompeta, o sea, una voz fuerte, poderosa. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, es decir, ya no estaba en su cuerpo, fue arrebatado en su espíritu y vio un trono en el cielo y alguien sentado en él. Quiere decir que el universo tiene un dueño, quiere decir que esta tierra tiene un dueño, quiere decir que hay un Dios que existe, que no es una ilusión, que no es un invento, que no es que digas, ¿existirá Dios? No. Existe un Dios, creas o no creas en Dios. Un Dios que es el dueño, escúchame bien, de todo lo que tú ves. El dueño del universo, el dueño de las galaxias, el dueño de los planetas, el dueño de nuestro sistema solar, el dueño de esta tierra, está en un trono. Por eso dice, y vi uno. ¿Por qué? Porque Dios no se da a conocer así físicamente. Porque no hay hombre que lo vea y siga viviendo. Por eso dice la Escritura, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o el unigénito Dios también, Juan 1:18, en el griego dice, el monogenes tu Dios, el unigénito Dios, no dice Hios, Hijo, no, en el griego dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Quiere decir que si conoces a Jesús, conoces a Dios. Cuando tienes un encuentro con Jesús, Él te revela la esencia, la presencia de Dios. Ahora, no te lo revela todo, te revela un poco. Pero aquí a Juan le es revelado la gloria de Dios. Porque Él fue arrebatado al tercer cielo. El cielo de los cielos donde habita Dios. Dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Fíjate nada más, quiero que pongas atención a esto. Él pudo, de acuerdo a su lenguaje y de acuerdo a lo que él vivía y de acuerdo a lo que él conocía, dio a entender la gloria del trono de Dios. La gloria del trono de Dios. Brillaba como piedras preciosas. ¿Cómo? Como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris.
¿Por qué un arco iris? ¿Por qué Dios le da a Juan esta visión? Porque el arco iris simboliza el pacto de misericordia que Dios hace con la humanidad cuando vino el diluvio y Noé salió del arca, y como una señal del pacto que hace con la humanidad de nunca volver a jamás a destruir el mundo con una inundación, como señal le da el arco iris. El arco iris, por supuesto, es la descomposición de la luz blanca, ¿verdad? Por supuesto, siete colores primarios. Esto es algo científico. Ya existía el arco iris, por supuesto, ya existía. Pero en ese momento, cuando Noé sale, brilla un arco iris increíble que simboliza la misericordia de Dios. Quiere decir que Dios le está dando una nueva oportunidad a la humanidad. Eso significa cuando Juan ve el arco iris en el cielo. ¿Qué está diciendo Dios? Me estoy tardando en mis juicios para castigar a la humanidad. Me estoy tardando. Y cada que tú veas el arco iris después de la lluvia o cuando llueve, ya ves que luego se forma el arco iris, recuerda una cosa, es una señal de que Dios nos está dando una nueva oportunidad a los seres humanos. Por eso Jesús todavía no viene, porque nos está dando una nueva oportunidad. Recuérdalo bien, querido amigo, aunque no seas cristiano. Eso es para todos los seres humanos, musulmanes, hindúes, budistas, no importa. Cada que el ser humano ve el arco iris que pasa en el cielo, simboliza que Dios nos está dando una nueva oportunidad a ti y a mí y a todos aquellos que rechazan a Jesús. Eso quiere decir el arco iris en el trono de Dios. Eso quiere decir. Pero hay algo interesante. Dice la Biblia, le rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Y como lo dije hace un momento, el trono de Dios se fundamenta en la justicia, en la santidad, en la rectitud y en la misericordia. Recuérdalo siempre. Santidad, misericordia y justicia. En eso se fundamenta el trono de Dios. Quiere decir que Él es la base de la moral y de la ética. Dios es la base de la moral, es la fuente de la moral. Y para demostrarnos que Él es la fuente de la moral y de la ética, manda un mensaje. De su trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Eso quiere decir. ¿Qué mensaje nos está enviando Dios a través de esta figura de los truenos, relámpagos? Que Dios es el autor de la moral, de la ética. Él es la fuente de la ética. Su trono se fundamenta en la justicia, en la santidad y en la misericordia. Pero también tiene una visión el apóstol Juan. Ve a los 24 ancianos. ¡Qué increíble! ¿Sabes quiénes son los 24 ancianos? Representan el plan de salvación para la humanidad. 12 apóstoles, 12 tribus. Representan la salvación, el plan de salvación, pero también es su corte celestial. Porque la Biblia dice que lo adoran y echan sus coronas delante del trono. ¿Por qué las echan? Te voy a decir por qué. Porque Dios tuvo ya un problema con el diablo, Luzbel, porque era su primer ministro. Luzbel, lucero de la mañana, y se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Imagínate, millones de ángeles que ahora están degradados, se los llevó el diablo porque el diablo quiso ser como Dios. Entonces, ¿por qué estos 24 ancianos están ahí? Le están mostrando lealtad. Querido amigo, son su corte celestial. Y siempre que los profetas tienen visión, los ven. 24 ancianos que simbolizan el plan de salvación para la humanidad. Dios levantó 12 tribus para traer a Jesús.
Y Dios levantó a 12 apóstoles para predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, diciendo: pues Dios amó tanto al mundo, Dios te amó tanto a ti, que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los 24 ancianos simbolizan el plan de salvación para toda la humanidad. Vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Bueno, me queda poco tiempo, pero quiero que te lleves este mensaje. Los 24 ancianos echan sus coronas delante del Señor y cantan: digno eres, Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú lo creaste según tu voluntad. ¿Por qué lo hacen? Porque después de la experiencia del lucero de la mañana, Luzbel, ellos dijeron: no, nosotros vamos a ser leales a nuestro Dios. Y han sido leales desde aquella división que tuvo el Señor en el reino. Cuando Satanás se rebela, ellos dijeron: no, nosotros permaneceremos fieles a nuestro Dios. Por eso echan sus coronas, por eso las echan, para demostrarle a Dios su lealtad. Para terminar, quiero decirles, dice aquí la palabra de Dios: delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Y delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. ¿Qué son los 7 aspectos? 7 antorchas. Pues precisamente el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. La obra de Dios a través del Espíritu Santo en el mundo, en este mundo, porque el Espíritu Santo está al tanto de todo lo que sucede. En serio, querido amigo, el Espíritu Santo está al tanto de todas las cosas que suceden. Él sabe la maldad, Él ve la maldad. Dios, a través de su Espíritu Santo, Dios ve la maldad. Dios ve cuando un niño es muerto en el vientre de una madre. Esos son los 7 espíritus. Quiere decir que Dios está al tanto de todo lo que acontece. Es el Dios de la historia. Nada se escapa a su voluntad. A través de los 7 espíritus. Pero también dice: delante del trono había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. ¿Qué quiere decir un mar de vidrio brillante? Quiere decir que en el trono de Dios no hay rebelión, que en el trono de Dios no hay envidias, que en el trono de Dios todo es paz. Había una paz tremenda. Eso quiere decir el mar de vidrio, una paz increíble. Y cuando conoces al Señor, recibes esa paz que iba a experimentar Adán, pero no la quiso experimentar. Esa visión es que iba a tener Adán con Dios, le iba a revelar y a enseñar cosas que él nunca se imaginaba, pero Adán pecó y ya Dios no se las pudo enseñar. Es a través de Jesús que nosotros volvemos a tener nuevamente comunión con Dios y Él nos reconcilia consigo mismo a través de Jesucristo. No tengo mucho tiempo, dentro de 8 días seguiré hablando acerca de quiénes son esos 4 seres vivientes. Voy a seguir hablando sobre los 24 ancianos. Pues les invito para que sigan con nosotros. Este próximo miércoles seguiré hablando de este tema: 4 seres vivientes, 24 ancianos, y por qué tienen esas caras. Una cara de buey, otra de cara humana, otra semejante a un león y otro como un águila en vuelo.
Bueno, pues me despido, me dio mucho gusto que estuvieran conmigo. Estas cosas que voy a hablar son muy interesantes y muy profundas, pero que podemos meditar en ellas y encontrarle el sentido al libro de Apocalipsis. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones.